Estoy leyendo acá, mira, dice, muchas veces se concibe y traduce erróneamente la noción de género como por noción de sexo. Sin embargo, el término género no se refiere a un sexo biológico, sino a la construcción social y cultural de lo femenino o masculino en oposición a las experiencias determinadas por un sexo biológico. Usted me dice, Oliverio, ¿de qué me está hablando? Lo que estoy leyendo es uno de los fallos fueron varias sentencias de la causa ESMA, pero bueno, esta en particular, la semana pasada se conocieron los fundamentos, fue la primera sentencia por delitos contra la integridad sexual cometidos en la ESMA. Fueron condenados Jorge el Tigre Acosta y Alberto Gato González por abuso y violaciones contra 3 mujeres que estuvieron secuestradas en este centro clandestino de detención. Los hechos fueron considerados crímenes de lesa humanidad, pero pasaron décadas hasta que pudieron investigarse como delitos autónomos al de tortura. Bueno, en el Tribunal Oral número 5 está el doctor Daniel Obligado, que es camarista, y es quien en este fallo en particular establece una doctrina que es de jurisprudencia, porque una vez que los jueces cuando fallan y escriben sus fundamentos en los fallos generan jurisprudencia. Bien. Eso después puede ser tenido en cuenta por otros jueces a la hora de de dictar sentencia. Bueno, por primera vez se fija este tema en los delitos de lesa humanidad, la perspectiva de género. El doctor Daniel Obligado es camarista, miembro del TOF 5, está en línea. Daniel, buen día. Gabriel Oliverio te saluda. ¿Cómo estás? Buenos días, Gabriel. Bueno, un gusto hablar contigo. Muchas gracias por la llamada y bueno, interesarte en este tema que realmente es muy importante y trascendente para la jurisprudencia argentina, ¿no? Leí es lo que nos interesa, ¿no? Los agradecidos somos nosotros. Ayer me tomé el laburito que me recomendaste de leerme el punto 2, que creo que tenés que hacer un libro con esto, porque has fundamentado el tema de la integridad sexual desde los delitos de la Segunda Guerra, te fuiste al Imperio Romano, hasta el presente. Está el repaso del concepto de los delitos sexuales analizado con minuciosidad. Contale un poco a los oyentes, porque viste que el tema es simplificar para que los oyentes, y vos sos docente, lo vas a poder hacer, para que los oyentes comprendan, porque dentro de la causa ESMA se cometieron estas violaciones. Exactamente, se cometieron estas violaciones y de inicio, bueno, vos sabés bien que estas son causas antiguas, si se quiere, se había iniciado allá por los juicios contra las juntas, ¿no? En el año 85, la Cámara Federal había dispuesto, ¿no?, la prosecución de la causa. Y bueno, las leyes de obediencia, vida y punto final habían congelado, digamos, el desarrollo de las mismas, que fueron recuperadas cuando se declaró la inconstitucionalidad de esas leyes, y entonces a partir del año 2003 volvieron a cobrar vigencia, y así, bueno, se llegó al desarrollo en el año 2011, en el año 2009, del 2009 al 2011, de una megacausa que se conoció como ESMA 2, que fue el primer juicio oral relativo al Centro Clandestino de Detención ESMA, ¿no? Que terminó con la condena de 18 o 19, ahora no recuerdo con exactitud, creo que fueron 18 condenados por delitos en ese centro clandestino de detención. Después se desarrolló otra megacausa de 5 años, que duró 5 años y que se desarrolló entre los años 2012 al 2017, bueno, ya con muchísimas más personas involucradas, y luego se desarrolló otra más, y esta es la destinada a los llamados delitos sexuales o delitos contra la integridad sexual. En su momento, en el desarrollo de la ESMA de los 5 años, ¿no?, o ESMA 3, conocida, digamos, en la jerga tribunalística, ¿no?,
exacto, como ESMA 3, la ESMA de los 5 años, causa número 1282 para que aquellos que la quieran ubicar. Bueno, en ese transcurso ya de esa causa, ya cuando se estaba desarrollando los alegatos, fue una causa, bueno, de 5 años, ya lo dije. Durante los primeros 3 se recolectó la prueba, ¿no?, de testimonios, etcétera, y los últimos 2 destinados a los alegatos, ¿no? Esto lo digo para tratar de transmitir la magnitud de lo que era esa causa, ¿no? Bueno, ya estábamos transitando, no recuerdo bien si ya había transcurrido 1 año, por ejemplo, de los alegatos, pero más o menos debía ser por ahí. Bueno, las querellas solicitaron ampliar la acusación por los delitos contra la integridad sexual. Entonces, bueno, se decidió en el tribunal no hacer lugar a esa ampliación porque se entendió que iba a conspirar contra, en fin, el tiempo en el cual se iba a poder arribar a una solución, ¿no? Porque había que volver a aperturar en ese tema, ¿no? La causa, es decir, había que recibirle declaración indagatoria a todos los acusados, etcétera, etcétera, bueno, a todos, o por lo menos a los acusados por esos delitos, ¿no? Sí. Es decir, y correrles vista para que ofrecieran prueba complementaria, y bueno, etcétera, etcétera, ¿no? No a todos, pero bueno, por lo menos a estas personas que terminaron siendo acusadas, ¿no? Pero eso de por sí iba a demorar la resolución definitiva de ese caso, ¿no? Del caso de la 1282. Uh-huh. Entonces, y además que podía haber cuestiones de instrucción impropias de un tribunal oral. Entonces, decidimos extraer testimonios de esa petición y remitirlas al Juzgado de Instrucción Federal, a cargo del juez Torres en aquel entonces, el Juzgado Federal número 12, que bueno, lo recibió y realizó instrucción al respecto, y luego lo cerró esa instrucción y le elevó al Tribunal Oral, al Tribunal 5 también, sí. Y entonces, bueno, llegó el punto en el cual se realizó este debate. Debate que se comenzó el año pasado y que terminó, bueno, así que vos fíjate, creo que en lo personal creo que fue acertada aquella decisión de no haber aperturado, digamos, este tramo en aquella causa de los 5 años, ¿no? No, además estamos hablando de, para que la gente lo comprenda, se condenó a 20 años de prisión al Gato González y 24 años al Tigre Acosta por ser responsables de los delitos de abusos y violaciones sexuales en perjuicio de Silvia Labairú, Mabel Santa y María Rosa Paredes, quienes permanecieron secuestradas entre 1977 y el 78. O sea, se pudo comprobar en el juicio estas violaciones sexuales, ¿no? Así es, sí, de acuerdo a la prueba presentada se dio por acreditado esto. Algo importante a señalar, sí, es que cómo cambió el modelo, ¿no? Es decir, de inicio se consideraba que los que se denomina delitos contra la integridad sexual, ¿no es cierto? Es decir, los tocamientos inverecundos, bueno, y aún hasta las violaciones, quedaban, digamos, subsumidos de alguna forma u otra en las torturas, sí, ¿no? Que eran parte de la tortura. Entonces no se los escindía en su consideración. Y esto es lo que justamente postularon las querellas en aquella presentación, ¿no? Es decir, que fueran consideradas, es decir, la tortura era una cosa. Exactamente, claro. Y los delitos contra la integridad sexual, que integran todo el catálogo que intentamos así muy rápidamente mencionamos, otra. Es la primera vez que en un caso relacionado con la dictadura militar, la primera vez. Entiendo que sí. En el caso de ESMA, decididamente sí. Y entiendo que en los otros centros clandestinos no tengo registro de que todavía se haya dado, sí. Además es muy importante porque, bueno, en el año 99, la ley 25087 reformó el Código Penal
¿no es cierto? Y que cambió el modelo, el paradigma, que antes era delitos contra la honestidad, y a partir de esa reforma de fin del siglo pasado, se transformaron los delitos contra la honestidad en delitos contra la integridad sexual. Y esto cambió, intentó cambiar, es decir, lo cambió en la ley, y también intentó cambiarlo, digo intentó porque, bueno, es todo un proceso, ¿no? En la mentalidad de los operadores jurídicos, ¿no? Es decir, en cuanto a pasar de ser unos delitos, digamos, donde estaba involucrada la moral, a pasar a ser una cuestión objetiva, ¿no es cierto? Porque esta cuestión de que no se juzga, no se debe juzgar la moralidad de la persona víctima, sino antes bien las condiciones objetivas que la perjudicaron, ¿no? Uh-huh. Esto es muy importante tenerlo presente. Bueno, justamente acá lo que yo pretendí señalar en el fallo es justamente lo que ocurrió, por eso, como vos bien señalaste. Discúlpame la interrupción, le voy a contar a los oyentes. El tribunal está compuesto por 3 jueces, la doctora Adriana Paliotti, juez de Cámara, el doctor Daniel Obligado, que está en línea, también juez de Cámara, y Adrián Federico Grunberg, que también es juez de Cámara. Quien establece en el fallo la perspectiva de género con su voto es el doctor Obligado, que es con quien estamos charlando hoy. Te dejo continuar, Daniel. Sí, me pareció muy importante no dejar pasar la oportunidad de este fallo en señalar justamente, destacar la perspectiva de género. Si bien lo digo en el voto, no era, como lo hizo el estimado colega Grunberg, no era preciso para la perspectiva para técnicamente sustentar la aplicación de los tipos penales escogidos para condenar a las personas, no era necesario. Uh-huh. Pero sí, la perspectiva de género le brinda un contexto mucho más rico a todo esto, mucho más importante en la dimensión del caso. Sobre todo, bueno, yo además hago un desarrollo, a diferencia de mis colegas, hago un desarrollo en cuanto al genocidio, ¿no? Es decir, yo ya lo había esbozado en la 1270, que es esa ESMA de los 2 años, sí. Y en la ESMA de los 5 años, en la 1282, me pronuncio decididamente a favor de que esto fue un genocidio, ¿no? Diciendo que fue la eliminación de un grupo social, y entonces, un grupo político, pero social. Entonces, bueno, en fin, sería muy largo hablar ahora de genocidio. Entonces, sí. Yo digo justamente que la eliminación del grupo, justamente eliminando a las mujeres, justamente, bueno, de esta manera y eliminándolas, digamos, de una manera definitiva, ¿no? Porque con las violaciones se las eliminaba de una manera definitiva, se las quebraba definitivamente, ¿no es cierto? Uh-huh. O esa era la pretensión, ese era el objetivo. Bueno, entonces justamente viene a remarcar esta idea de genocidio desde mi perspectiva. Entonces, más aún cobra importancia el desarrollo de la perspectiva de género, ¿no? Es decir, ¿por qué la perspectiva de género en otros términos? Bueno, porque eran víctimas, porque también los hombres, bueno, también eran víctimas de delitos contra la integridad sexual, pero especialmente las mujeres. ¿Y por qué las mujeres? Las mujeres por el hecho y la circunstancia de ser mujeres. Sí. Esa era la cuestión. Es decir, los hombres sí podían quedar dentro de una cuestión así de tortura. Uh-huh. Pero las mujeres eran sometidas a este tipo de delitos por el hecho de ser mujeres. Y ahí es donde se hace presente la perspectiva de género, ¿no es cierto? Es decir, yo comienzo, bueno, me gusta la historia, ¿no? Y comienzo mi voto con una invocación de la última guerra púnica, ¿no? Sí. Es decir, digo, bueno, el general romano
ordena a sus tropas que arrojen sal sobre los campos de Cartago, ¿no? La guerra púnica era entre Roma y Cartago, sí, que ganó Roma, ¿no? Y entonces, bueno, destruyen todo, violan a las mujeres, bueno, destruyen todo, y para que no crezca por muchísimo tiempo nada, entonces arrojan sal sobre los campos, ¿no? Para que la tierra se vuelva yerma, digo, ¿no? Es así, para que no crezca nada. Bueno, es decir, una destrucción total. Bueno, entonces justamente, es decir, violar a las mujeres es para que no haya más vida, en definitiva. Esa es la parábola, ¿no? Para que, en definitiva, no se procree más. Ese era el fin, ¿no es cierto? Ese es el fin. Y por eso, bueno, en ese desarrollo histórico que yo intento hacer, de las Comfort Human, ¿no? Que del sudeste asiático, ¿no es cierto? La invasión japonesa a China, a Corea, ¿no es cierto? Donde, bueno, hay reportes de 80.000 mujeres violadas, etcétera, ¿no? Bueno, justamente, ¿no? El objetivo era arrasar con todo, ¿no? Y eliminar al grupo enemigo, ¿no es cierto? Y eliminarlo de forma tal de que no tuvieran más descendencia, de que fuera quitada la descendencia, ¿no? Es decir, destruir al grupo como grupo. Y ahí entonces nuevamente mi desarrollo en cuanto al delito de genocidio, ¿no? Estaba pensando, porque uno lo lee, viste, puede hacer la lectura jurídica, que es viendo los fundamentos hasta que llegás a la sentencia, como lo escriben ustedes los jueces, y si uno lo ve al revés, ve que esto sucedió, que no fue la excepción la dictadura militar, en el caso del Tigre Acosta y el Gato González, sucedió a lo largo de toda la historia de la humanidad. De ahí la importancia del planteo que vos hacés como la perspectiva de género, la extracción del tema y análisis puntual de la perspectiva de género. Así es, vos fíjate que yo señalo un fallo muy importante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un tribunal muy evolucionado en esta problemática, un fallo del 25 de noviembre del 2006, conocido como Castro. Castro está referido a una comisaría, si mal no recuerdo, de la República del Perú, ¿no? En la época del Sendero Luminoso, y bueno, las mismas circunstancias terribles de los centros de Argentina, que yo sea de paso hubo más de 300, creo que 340, algo así, ¿no? 340 centros de detención hubo en la República Argentina, centros clandestinos de detención, se entiende, ¿no? En el periodo 76-83. Bueno, en este penal o comisaría Castro de Perú, bueno, ocurrieron las mismas situaciones, ¿no? Es decir, los mismos abusos deshonestos, técnicamente así denominados, ¿no? Es decir, sometimiento de las mujeres a estado de desnudez, con el objetivo de ser sometidas a requisa, de trasladarlas a lugares para que se higienicen o ser vigiladas mientras hacían sus necesidades fisiológicas, bueno, así con las excusas de ser vigiladas por cuestiones de seguridad, por lo que fuere, pero bueno, ya digo, sometimientos a estados de desnudez, a estados de requisa en zonas pudendas, en fin, y directamente, bueno, por supuesto, a violaciones también, ¿no? Claro, bueno, es eso del poder patriarcal y misógino que ha tenido. Claro. Exactamente. Y por eso es muy importante ese cambio de modelo, ¿no? De delitos contra la honestidad a delitos contra la integridad sexual que marcó la Ley 25087 en su literalidad, pero que bueno, que en su concepción, digamos, ideológica, bueno, aún hoy día se trata de abrir paso, ¿no? Porque, por ejemplo, el comportamiento de la víctima tenía importancia, digamos, normativa antes,
y ahora, bueno, ideológicamente todavía la tiene, ¿no? Entonces, por ejemplo, es decir, de cómo se viste la víctima, cómo estaba vestida la víctima en el momento en que fue víctima, o qué comportamiento tenía, o qué tipo de experiencia sexual tenía, bueno, en ese concepto de honestidad tenía relevancia. Pero bueno, técnicamente y normativamente ahora no debería tenerla, es impropia para la normativa actual, pero ideológicamente todavía no se ha visto superada en muchos operadores jurídicos, lamentablemente, ¿no? Tremendo escuchar estos testimonios, estar sentado ahí y ver el juicio, ¿no? ¿Cómo lo sentiste? Son experiencias, claro, son experiencias terribles y aparte, bueno, las personas estas acusadas lo justificaban con cánones de la época, ¿no? Es decir, y las defensas, bueno, atinaban a esa perspectiva, ¿no? Decir, bueno, como que en aquella época, claro, es difícil, ¿no? Defender el caso, ciertamente, ¿no? Las defensas son complicadas en situaciones más, siempre son complicadas, pero bueno, las acusaciones también lo son, por supuesto, pero bueno, en este caso, bueno, recuerdo que acudieron al contexto de época, pero bueno, pero el tema... El contexto de época no justifica nada, de ninguna manera. Exactamente. Y por otra parte, otra cuestión que se dice, bueno, pero ¿por qué se acuerdan ahora? ¿Por qué no se acordaron en el momento? Bueno, pero que justamente en el desarrollo de mi voto yo pongo por qué mujeres coreanas, ¿no es cierto?, que ahora vienen a hacer la denuncia, ahora no, en los fines de los 90, por ejemplo, y 30 años después, pero porque llegar a superar la situación, llegar, bueno, como se diría actualmente, sentirse empoderadas ahora, animarse a decirlo ahora. No fue fácil ese camino que recorrieron. Mira, concretamente conozco un caso porque lo vi, es decir, un caso que lo tuve en la primera ESMA, un caso de una ESMA anterior que yo me acuerdo que yo decía que esa era la primera ESMA, y los medios decían que no porque era una ESMA chiquita, era una ESMA contra un imputado por 4 hechos, ese de este individuo Febres que apareció muerto en el lugar de detención, ¿no es cierto? Bueno, en el año 2007 fue. Bueno, ahí declaró una víctima, bueno, que había estado secuestrada y no dijo demasiado, no dijo nada sobre haber sido víctima de violación o tocamientos inverecundos, ¿no? No dijo nada, de cuestión sexual no dijo nada. No recuerdo demasiado detalle al respecto. Y después volvió a declarar otra vez y otra vez. Bueno, recién en la ESMA de 5 años se animó a decir que había sido víctima de esto. Recién, es decir, sin llegar a una violación, hasta donde recuerdo, ¿no? Porque justamente no está. Por el coraje que implica aceptarlo y poder declarar en ese contexto, ¿no? Porque, es claro. Y no sé si su pareja, si su marido lo sabía o lo sabe, no sé, porque bueno, son cuestiones que no son fáciles de estar comunicando, ¿no? Obviamente que no son fáciles. Bueno, pero sentaste un precedente muy importante para la justicia argentina, que es la posibilidad de que hoy existe la jurisprudencia, gracias a tu fallo, de la perspectiva de género, en este caso de violación a los derechos humanos, ¿no? La violación, los delitos exactamente. sexuales. Eso es lo que intenté hacer, es decir, señalar una línea, un camino. Siempre es perfectible esto, bueno, ahondarlo más, desarrollarlo mucho más, pero bueno, mi propósito fue, iniciar un camino, bueno, que para que sea continuado, ¿no? Para que sea continuado.